Hola, muy buen día. Quiero agradecer a la doctora Marta Georgina Orozco, coordinadora de esta tercera semana dedicada a las metodologías en salud ambiental, metodologías de investigación, me haya hecho esta invitación para estar con ustedes en este primer día de la semana y abordando un tema relacionado con la parte de los paradigmas que con frecuencia se analizan, se discuten dentro de esta maestría en ciencias de la salud ambiental. Me voy a apoyar en unas tarjetas que hice para tratar de seguir la parte de mi presentación sin distraerme. Bueno, no pretende ser una presentación, simplemente son unas tarjetas para seguir eh, en esta charla. Bueno, miren, yo creo que yo recuerdo cuando estudiaba de inicio mi licenciatura y me hablaban del método científico, realmente este planteamiento de él, no uno solo, el método científico, realmente con el tiempo y a partir del gran aporte que hizo el médico Rui Pérez Tamayo de la UNAM, él empezó a hablar de que no había el método, sino los métodos de la investigación científica, en plural. Pero regresando al punto de origen, cuando se hablaba de el método científico, se estaba hablando de un paradigma de investigación que hoy en día se le conoce como el paradigma mecanicista o mecánico. Esto tiene que ver porque, como ustedes recuerdan, el método científico es un método de una serie de pasos que hay que dar, es decir, plantear las hipótesis, generar una metodología para la prueba de hipótesis, obtener el resultado, que básicamente es se aprueba o se rechaza la hipótesis. Y entonces, pues es algo mecánico que se va dando y mecánico porque se sigue el método, un método, ¿no? Entonces, simplemente lo que hay que hacer es seguir los pasos del método y nada más. Y también se conoce como un paradigma positivista porque de alguna manera nos da la idea de que nosotros los seres humanos podemos realmente descubrir los secretos de la naturaleza y entonces de alguna manera podemos establecer leyes o podemos establecer procedimientos y plantear que conociendo esos procedimientos, y ahí consiste la visión positivista en parte, podemos, cualquier persona en el planeta que siga esos métodos o esos pasos puede llegar a las mismas conclusiones independientemente en cualquier parte del mundo que esté. ¿Por qué razón? Porque se controlan las variables de estudio. Regularmente esta imagen del científico de bata que está en un laboratorio, pues es el paradigma mecanicista positivista, ¿no? Lo que antiguamente se conoció como el método científico. Entonces, regularmente con esta idea de que podemos generar modelos, podemos generar leyes, podemos generar métodos que garanticen el resultado, entonces, por eso se conoce como que esta forma parte de una investigación cuantitativa, ¿no? Cuantitativa porque al final de cuentas todo esto termina quizás en alguna fórmula, en algún procedimiento, en alguna correlación en donde una variable independiente me va a dar como resultado el descubrir cómo se va a comportar una variable dependiente, ¿no? Entonces, esto de alguna manera es una investigación sobre la salud ambiental, ¿no? Partiendo de ir conociendo estos modelos. Y como no podemos experimentar con los seres humanos por la parte ética, entonces regularmente en estos métodos son los métodos que ya, por ejemplo, en la primera semana, el doctor César Soria les hablaba que él trabaja en laboratorios utilizando algunos organismos realmente diseñados, vamos a decirlo así, genéticamente, para poder hacer pruebas en laboratorio y en donde podemos anticipar o podemos más o menos direccionar cuál va a ser
el efecto en los seres humanos a partir de estar analizando los efectos en un organismo que puede estar cerca de una respuesta humana, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está, la parte se usa regularmente ratas, en algunos otros laboratorios se usan directamente simios, y en fin, en base a eso va uno identificando la parte de la respuesta, sobre todo en términos de exposición a tóxicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ese paradigma, ese primer paradigma se conoce como mecánico o positivista. Y aquí el investigador tiene que cuidar en no influir en la parte de las decisiones que se vayan a dar. Es decir, él tiene que seguir rigurosamente un método, tiene que estar apartado de cualquier tipo de emoción, o cualquier tipo de influencia que él pueda hacer de manera premeditada para lograr algún resultado que busca. Eso no se permite. Y entonces lo que hay que seguir es rigurosamente un método, ¿no? Y regularmente es a través de la experimentación. Bien, el segundo método que regularmente utilizamos en esta maestría es un método que parte de estudiar el ambiente de una manera, observando el ambiente e interpretando lo que está sucediendo en el ambiente. Aquí la pretensión de meter el ambiente al laboratorio, pues sabemos que eso no es posible, ¿no? Si queremos estudiar algún fenómeno que se da en la naturaleza, no podemos llevar a la naturaleza al laboratorio, tenemos nosotros que ir en la naturaleza, ¿no? Ir a la naturaleza. Y entonces, en ese sentido, en la naturaleza podemos interpretar lo que está pasando. Ahí la parte del investigador es el intérprete, ¿no? Es el intérprete de lo que está observando en la naturaleza, y aquí él va identificando bajo también un rigor, pero no es un rigor, vamos a decir, tan duro como el anterior mecanicista, sino este rigor es tratar de evitar sesgos y tratar de realmente hacer una interpretación de lo que está observándose en la naturaleza, pero ser muy disciplinado en esa observación, en ese análisis, ¿no? Y entonces, en ese sentido, regularmente esto se trabaja con métodos mixtos, cuando mi tarjeta dice investigación cualitativa, porque es el investigador que está interpretando. Regularmente también para llegar a la conclusión de esa interpretación usa métodos cuantitativos. Entonces podemos decir que es un método mixto, en realidad, en donde aquí el planteamiento es tratar de definir el problema que se está observando en el ambiente y tratar de ir identificando cuáles pueden ser algunas respuestas regularmente en salud ambiental, respuestas que la propia naturaleza ya tiene muy desarrollada en sus proyectos de evolución, y de alguna forma tratar de comprender cómo regularmente se mantiene un equilibrio para que entonces la vida misma en este planeta y la salud esté autorregenerándose, ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte de este paradigma que se conoce como idealista o interpretativo. Un ejemplo muy, muy claro es, por ejemplo, los análisis de riesgo, ¿no? De alguna manera yo puedo identificar qué amenazas puedo descifrar dentro del ambiente que están ahí presentes, y puedo identificar cómo la gente o algún organismo de interés está expuesto a esas amenazas o a esos peligros más específicamente, y cómo a partir también de observar cuáles son algunos rasgos de vulnerabilidad, yo puedo identificar o puedo interpretar la probabilidad de que tengamos un desastre, ¿no? Ya sea de tipo sanitario, un desastre químico, tecnológico, un desastre natural, en fin, ¿no? Entonces, yo tengo que hacer una interpretación de lo que está sucediendo en la realidad, de esas fuerzas que están presentes, de esas fuerzas que generan peligros, como el ambiente tiene cierta capacidad de ir amortiguando eso, pero también hay algunos características en el cual puedo identificar que el ambiente ha perdido resiliencia, por ejemplo,
Y entonces que al final de cuentas los expuestos van a ser poblaciones humanas que van a recibir la parte del daño que se pueda ocasionar, ¿no? Entonces, bueno, este es el paradigma interpretativo. Finalmente, hay un tercer tipo de paradigma, que es un paradigma que se maneja mucho en ciencias sociales, pero bueno, al final de cuentas, el estudio de la salud ambiental tiene su representación en ciencias sociales también. Bueno, de alguna manera es este paradigma que se conoce como crítico dialéctico, ¿no? Crítico porque se basa en estar problematizando de manera colectiva, de manera dialéctica. Es decir, aquí el investigador se reconoce no como el que va a generar, no es el que va a identificar el problema, sino el problema se concibe de manera grupal, ¿no? De manera grupal con una población que sufre la parte de un determinado problema y sobre todo está en la condición o con el deseo de poder resolver ese problema, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la parte es una investigación de carácter colectivo, donde el investigador forma parte de esa colectividad y en conjunto con una colectividad empieza a problematizar, empieza a identificar cuáles pueden ser las acciones a implementar y entonces se vuelve un gestor también de lo que viene a ser la atención de un problema, ¿no? Esto resulta muy importante en salud ambiental porque en salud ambiental, la ciencia de la salud ambiental no solamente analiza problemas, sino sobre todo plantea acciones a resolver en cada uno de los niveles en los cuales la salud ambiental puede descomponer, vamos a decirlo así, la parte de un determinado problema vinculado a la salud de las personas. Entonces, de principio, bueno, estos son de entrada, estos son los tres eh, paradigmas de la investigación que son utilizados y se han sido utilizados por la salud ambiental. Bueno, regresando al paradigma mecánico, regularmente aquí es donde se genera la ciencia básica, ¿no? También hay ciencia aplicada en este paradigma, pero lo que lo hace diferente es que aquí es donde se genera, como decíamos, el investigador busca, siguiendo estrictamente un método, comprender y generar leyes de un determinado fenómeno, y entonces eso se considera como es que es parte de una investigación básica, ¿no? También, bueno, es una investigación que se puede realizar a través del tiempo, es decir, con un procedimiento a través pues a través de diferentes momentos, o puede ser un solo corte en el cual se puede analizar. Eso se llama transversal o se llama longitudinal, ¿no? Depende, transversal es el estudio de un fenómeno en un momento determinado y hacer el corte ahí, o longitudinal es hacer varios cortes a través del tiempo y encontrar la parte de una respuesta más certera. En términos a nivel de profundidad, este paradigma materialista mecánico o positivista, pues nos lleva, lo que buscamos es de alguna manera explicar la parte de los fenómenos y experimentar, es decir, controlar algunas variables que no nos interesa y experimentar en laboratorio el comportamiento dentro de rangos controlados de exposición, por ejemplo. Bueno, aquí en esta parte lo que tenemos es las fuentes de información que se utilizan dentro de este paradigma mecanicista, pues son lo que se conoce fuentes primarias o fuentes secundarias, ¿no? Fuentes primarias son las que directamente el investigador va a estar obteniendo a partir de su esfuerzo, y secundarias es un poco recuperar lo que se ha venido haciendo por colegas y que no es información, no es base de datos que haya generado el investigador, sino que son bases de datos generadas por en otros momentos con otros autores, ¿no? Los dos se utilizan,
alguna manera, la naturaleza lógica predomina en este paradigma mecanicista mecánico. Esto puede ser desarrollado en diferentes espacios, aunque el espacio de laboratorio o el espacio de gabinete es lo más más común que los espacios abiertos, ¿no? Y entonces, esta parte de este trabajo de investigación, si es longitudinal, le vamos a llamar retrospectivo, es decir, va a recuperar información que se ha generado años atrás, y con esa información va a anticipar el futuro, ¿no? Y eso en ciencia se llama hacer prospectiva, ¿no? Entonces, bueno, a prospectiva a través de ecuaciones regularmente, ¿no? Entonces, hay prospectiva que es cualitativa, pero la prospectiva cuantitativa, pues se da aquí. ¿Qué más podemos decir a partir de este paradigma? Bueno, se basa en hipótesis, es decir, a diferencia de los otros dos paradigmas, este necesariamente tiene que generarse una hipótesis y la hipótesis tiene que guiar la parte de carácter metodológico y la parte final de lo que viene a ser el trabajo de investigación, pues puede concluir en decir se acepta la hipótesis, se rechaza la hipótesis. Cuando se acepta, lógicamente tiene que tener una alta significancia de carácter estadístico, y entonces eso es lo que va caracterizando dentro de esta modelo positivista materialista, ¿no? Entonces, bueno, ese es algo que se da. Y una característica también es que cuando se publica la parte de los resultados que se obtuvieron, se tiene una descripción muy detallada del procedimiento que se siguió en la investigación para cumplir con esta característica de que si hay otro colega en otra parte del mundo que quisiera hacer lo mismo que yo hice, pueda obtener los mismos resultados siguiendo el procedimiento que se plantea. Lo único que va a limitar va a ser, si quiere patentar sus resultados, pues cuidar lo que puede comunicar y lo que no puede comunicar, ¿no? Para que entonces se pueda lograr la parte de la patente. Bueno, el segundo método que decíamos, investigación interpretativa, aquí también se le considera que es idealista porque como lo está interpretando el investigador, la realidad, de alguna manera, la parte de la memoria que él pueda tener para interpretar los fenómenos, pues va a depender de su experiencia o va a depender de alguna manera su interés en la parte de la investigación. De los paradigmas, pues este es el que más disfruta el investigador, ¿no? Porque de alguna forma él es el que está haciendo la parte de la interpretación de una realidad en un determinado sitio, ¿no? Entonces, puede ser descriptivo lo que él vaya a referir en la parte de ese ambiente que está observando, puede ser interpretativo, es decir, interpretativo a partir de caracterizar algunos aspectos de cómo se desencadena un fenómeno y qué actores participan o qué organismos participan para que se dé un determinado resultado. Y entonces, bueno, eso se trabaja dentro de este paradigma. También aquí puede haber los estudios de casos. Estudios de casos aquí no solamente se habla de casos en términos sociales, sino también casos en términos de ecosistemas, ¿no? Y puede ser esto la parte fundamental. Lógicamente, cuando es estudio de caso social, pues yo puedo preguntar a la gente y estoy estructurando mi estudio de caso, y si es el ambiente, yo tengo que saber el comportamiento de las diversas especies, sus relaciones en los hábitats, y eso aparte resulta algo que requiere un conocimiento previo, ¿no? No solamente el deseo de hacer el estudio. También aquí hay fuentes primarias y secundarias, y la investigación, como decíamos, regularmente es mixta, aunque regularmente en las publicaciones vamos a encontrar que hablan de cualitativo porque es el intérprete
el traductor, ¿no? Que es muy interesante la palabra traductor porque viene, según me decía mi maestro de comunicación, Manuel Falcón, me decía, la parte de traductor viene de la misma raíz que el traición, porque de alguna manera, por más que se esfuerce el investigador, en la traducción de lo que están diciendo las montañas, de lo que está diciendo el ecosistema, determinado organismo, insecto, ogno, qué sé yo, de repente no va a lograr nunca traducir de manera cabal lo que está diciendo, vamos a decirlo así, estos organismos. Por eso también se considera como un método que le llaman algunos autores idealista, ¿no? Bien, en este sentido, podemos tener regularmente estudios de carácter histórico, ¿no? Conocer la historia de un sitio, de un lugar, la historia ambiental sobre todo, pues esto forma parte de este tipo de paradigmas, el estudio de las comunidades, los ecosistemas, los paisajes, se vuelve algo también fundamental. Y bueno, el intérprete lo que va haciendo es comparar lo que está observando en un sitio, compararlo con una condición que puede ser ideal o que puede ser de alguna manera favorable para obtener, por ejemplo, los servicios de los ecosistemas. Va comparando lo que tengo y lo que debiera de tener, y esa parte va ayudando a una mejor condición de diagnóstico de lo que está sucediendo. Aquí se usa mucho la parte de los indicadores y de los índices, ¿no? En este tipo de paradigmas interpretativo. Y bueno, de alguna manera, esta parte de este método de indicadores de salud ambiental lo vamos a ver el día miércoles en la sesión en vivo. Finalmente, y para ya ir cerrando esta charla, tenemos el caso del el paradigma que decíamos que es el crítico social. Algunos también lo relacionan como el tipo de investigación acción, es decir, es una investigación que no solamente problematiza, dice, bueno, pues aquí tenemos estas condiciones de pérdida de salud o de degradación ambiental, sino que decimos, se identifica una acción y se prueba esa acción, ¿no? Se dice, bueno, a partir del problema, la gente se organizó de esta forma, hizo tal acción, obtuvimos tal resultado, y entonces de eso se trata esta parte de este paradigma. En este sentido, resulta muy importante, pues, estar documentando la autoetnografía, por ejemplo, se usa mucho dentro de estos procedimientos, y aquí no se pretende generar un método que cualquier persona puede seguir y obtener el mismo resultado. Aquí no, aquí lo que se hace es expresar cómo una comunidad se organizó, identificó un problema y buscó una solución y obtuvo tal resultado, ¿no? Regularmente, por ejemplo, el estudio de muchos grupos sociales que están en la resistencia ante el modelo del despojo de los recursos y del propio ambiente o de la propia vida, bueno, pues aquí entra mucho este tipo de paradigmas. Entonces, bueno, simplemente para terminar, pues hay de repente también algunos estudios, no vamos a entrar en ello porque no es parte de la charla, algunos estudios que puede uno estar identificando la parte de técnicas, pero eso no lo voy a abordar porque eso, sin lugar a dudas, vamos a tenerlo en otro momento. De mi parte, pues espero que esto que haya presentado vaya a ser lo que se esperaba a la hora de hablar de los términos de los paradigmas. De cualquier manera, reitero a ustedes que tengan la libertad de que si hay alguna cosa que tenga que aclarar, que no quedó suficientemente claro, o recibir algún comentario o alguna crítica de lo que he dicho, recuerden que las tres cosas son muy valoradas en esta maestría, ¿no? Las preguntas, los comentarios y las críticas. Bueno,
Gracias por la atención y seguimos en contacto. Hasta pronto.